Listo. Bueno, entonces dice que como y es igual a x cuadrado menos 3, aquí está la y, x cuadrado menos 3, entonces reemplazando y en esta y de acá, entonces nos da 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado menos 3 más 3. Se simplifican más 3 menos 3, 1 sobre 2 raíz de x cuadrado. Como la x es positiva, entonces podemos simplificar y nos queda 1 sobre 2x. Que es lo mismo que si hubiésemos aplicado el teorema. El teorema nos decía que es 1 sobre la derivada de la función respecto de x. Entonces aquí la función es y igual a x cuadrado menos 3. Entonces sería 2x. Nos quedaría exactamente igual. Nótese que raíz de x cuadrado es igual al valor absoluto de x, que es igual a x, ya que la x está en el dominio de 0 a más infinito, es decir, la x habíamos dicho que es positiva. Siguiente ejemplo. Dice, sea y igual a f de x es igual a x cubo. La ecuación de una función definida en los reales tal que g de y, es decir, la inversa, es, si este es de x cubo, despejamos la x, perdón, y nos da, esta es la y, entonces la raíz cúbica. Despejando la x, nos da esto, raíz cúbica de y. Ya, que como aquí dice es la x, ¿no? Entonces la función inversa es raíz cúbica de x. Esa es la función inversa. Se tiene que g' de y, la derivada de la función inversa, es 1 sobre 3 raíz cúbica de y cuadrado. Derivando, asimismo, esta es x a la 1/3. Si derivamos x a la 1/3 nos da 1/3. De x a la 1/3 menos 1 quedaría 1/3 de x a la menos 2/3, que es este, ¿no? Como estamos en y, es lo mismo aquí si ponemos y, entonces nos queda así. 3 raíz cúbica de y a la 2, que es y a la 2/3. Como y es igual a x cubo, entonces reemplazamos la y De por x robótica. cubo. En la central. Y nos daría. Para proyectos. Ajá. ¿Tienes el micrófono, Darío, abierto? Ya, entonces reemplazamos en vez de y, x cubo, y nos da 3 raíz cúbica de x cubo al cuadrado. Entonces, x cubo al cuadrado, x sexta. La raíz de x a la sexta es x cuadrado. Es decir, se divide, ¿no? 6 dividido para 3, queda 2. 3x cuadrado. Que corresponde justamente a la derivada de f de x. Es decir, si hubiésemos derivado esto, 3x cuadrado. Cumpliendo con este, ¿no? Con el teorema que ya vimos. Siguiente. Ya. Bueno, aquí tenemos la derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de y es igual a 1. ¿Teníamos algún otro ejemplo? Adelántale un poquito. Ya. Entonces, vamos a hallar la derivada de la función inversa de este y igual a x menos 3 sobre x más 3. Entonces, la inversa, aplicando el teorema, vamos a hacer
Ok, bueno, vamos a... Se me dan para anotar. Ya, aquí está la y y aquí está la función inversa. Entonces, ¿cómo sacamos de esa función inversa? Vamos a despejar la x. ¿Cómo despejar la x de aquí? Este x más 3 vamos a multiplicar por y. X más 3, ¿dónde sale con blanco? Creo que resulta mejor. Entonces, x más 3, que está de denominador, va a multiplicar a la y. Y nos queda x menos 3. Multiplicamos xy más 3y es igual a x menos 3. Entonces, este pasa a restar y nos quedaría xy menos x es igual a menos 3 menos 3y. Sacamos factor común. Y menos 1 es igual a menos 3 menos 3y. Este pasa a dividir y nos quedaría que x es igual a menos 3 menos 3y sobre y menos 1. Entonces, esta sería la función inversa de esa que nos pidieron. Aquí está, ¿no es cierto? Menos 3 menos 3y, y menos. Si sacamos esto, que es la función inversa, la derivada, entonces aquí, aplicando la regla de la división, entonces nos queda que tenemos que sacar la derivada del numerador. La derivada del numerador es menos 3 por la derivada, perdón, por el denominador, x menos 1. Bueno, aquí ya se ha puesto con x, porque aquí en realidad debería ser y. Menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1. Dividido para el denominador al cuadrado. Multiplicamos menos 3x más 3. 3x más 3. Menos, sería menos por menos, más 3 más 3x. Entonces se simplifican menos 3x y este 3 más 3, 6. Y abajo nos queda x menos 1 al cuadrado. Ya, aquí es en realidad x. Listo. Sustituimos los valores de y. ¿Qué es esto? Aquí en vez de la y ponemos esto. Y nos da que 6 sobre y menos 1 al cuadrado es igual a 1 sobre, en vez de y, ponemos todo este valor, menos 1 al cuadrado es 6 sobre denominador común x más 3, x menos 3 menos x menos 3. Se simplifican las x y nos queda menos 6, todo esto al cuadrado. Nos quedaría aquí 36 y abajo x más 3 al cuadrado. Va hacia arriba y se simplifica con este y nos queda 6. Entonces quedaría x más 3 al cuadrado sobre 6. Listo, que esto correspondería utilizando el teorema, ¿no? A ver, Julio, una preguntita. Dale un momentito para atrás a la presentación. Un poquito para atrás. Sí, a las otras láminas, el teorema como tal. Ahí está. No, el enunciado del teorema. Ok. Así lo tienes enunciado ahí. Está bien, no me gusta ese enunciado. ¿Dónde sacaste ese enunciado?
De un libro. Ya. Pues es que no dicen qué punto estás evaluando. Ok, aquí en esta segunda parte, pero bueno, no importa. Por ejemplo, ¿dónde sale este resultado? ¿Sabes dónde sale ese resultado? ¿No tienes ese resultado demostrado? La demostración de esto, Ajá. no. No, No, perfecto. solo le hice unos ejemplos que estaban de una manera, o sea, sacándole la inversa, derivándole y aplicando el Claro, teorema. por ejemplo, te voy a dictar uno para que hagamos aquí a ver cómo lo hacemos. Porque vamos a Ok, colocar la función f de x igual 2x más coseno de x. Tienes, borrar todo. Ya, a ver, listo. f de x igual 2x más coseno de x. ¿Cómo buscamos la derivada de la inversa evaluada en 1? F de X Ujú. es igual. ¿A cuál era? 2x más coseno de x. 2 de X más coseno de X. Ujú. Listo. Ya, aquí sí tenemos que definir porque tenemos el coseno, entonces eh, nos toca definir los intervalos, ¿no? O sea, tendríamos que definir en qué intervalos está la X. Entonces, podríamos definir entre menos pi y pi la X y la Y, que es la F de X, entre menos 1 y 1, que es lo que va a estar. Entonces, ahí sí ya podemos aplicar el teorema que dice que la inversa, la derivada de la inversa, es igual a 1 sobre la derivada de X respecto de esto, ¿no? Bueno, en realidad este sería como hay que aplicar el teorema de la regla de la cadena. Por la derivada de 2x más coseno de x. Aquí se complicó un poco. Ya, yo voy a ayudarlo. Primero, eso no va entre menos 1 y 1 porque menos 1 y 1 era nada más el coseno, pero si tienes aquí Solo es del 2x, coseno, claro. tienes el 2x sumando, déjame compartir pantalla para darle la técnica aquí. Porque es lo que yo quería que hubiesen hecho. Deja de compartir. Bueno. Quería que hicieran esto. Esto que les voy a enseñar yo es cómo se lo enseño a mis estudiantes. Yo no hago el teorema como tal. Voy a anunciarles el teorema como tal para que lo tengamos y después vemos la técnica. El teorema dice lo siguiente. Si f, vamos a ver si puedo escribir. Si, no sé si lo tengo. Ajá, si f es una función, déjenme minimizar esta cosa por acá. Un momentico. Ajá, ya. Si f es una función diferenciable, así lo tengo yo anunciado al menos, en un intervalo abierto y en un intervalo abierto y, ¿okay? En el cual f', en el cual f', ¿verdad? Es continua y no se anula. Y no se anula. ¿Verdad? Entonces, el teorema tiene dos resultados importantes. Primer resultado. F tiene inversa. Tiene inversa f al menos 1 en el intervalo i.
Y la segunda parte, que es la que vamos a usar, f inversa es diferenciable. F inversa es diferenciable. Y para cada x que esté en la imagen del intervalo y, en f de y, se cumple dos puntos. La derivada de la inversa en un punto x no es más que 1 sobre la derivada de la función f evaluada en la inversa de x. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú tienes escrito ahí de alguna otra manera? Porque esto sería, en otra notación, ¿verdad? En otra notación sería decir, la derivada de x respecto de y es 1 sobre la derivada de y respecto de x. También se puede escribir de esta forma, con otra notación, ¿ok? Vamos a ver que esto es bastante sencillo de hacer a partir de la regla académica. Yo les enseño más a los muchachos la demostración que el teorema. El teorema no se le olvida, pero la demostración no. Es bien sencillito. Si tú sabes que la composición, si f es la inversa, pero primero vamos a ver por qué f tiene inversa en y. Primer detalle. Para que una función tenga inversa, ¿qué necesitamos? ¿Quién me responde eso? Que la función sea biyectiva. Biyectiva, ¿verdad? Perfecto. Entonces, como yo voy a trabajar sobre f de y, ya tengo la sobreyectividad, o sea, la función va de y, el dominio es y su imagen estoy considerando f de y. Estoy considerando como imagen todo el conjunto de imágenes, por lo tanto ya la función es sobreyectiva. O sea, la imagen, el conjunto de llegada es el rango directamente, ¿no? Ya la función es sobreyectiva. ¿Qué necesito entonces? ¿Qué me está haciendo falta? La inyectividad. ¿Ok? No está haciendo falta la inyectividad nada más. Pero, como la función es continua, la derivada es continua y no se anula, esto nos permite garantizar que la función es monótona. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Quién sabe esa respuesta? Hay un teorema que se llama teorema de Rolle, lo que yo se los di, ¿verdad? Que si una función es continua y tiene un cambio de signo, ella tiene un cero. Si la función es continua y es negativo y después positivo, tienes que cortar el eje forzosamente. ¿Ok? Entonces de ahí resulta que si esta función es continua, la derivada, ¿verdad? Como ella no se anula, no puede tener un cambio de signo, porque si la derivada tuviera un cambio de signo, tendría un cero. ¿Están conmigo, verdad? ¿O están Sí, perdidos profe. lo que estoy diciendo? Si la función derivada tuviese un cambio de signo, como ella es continua, por el teorema de Rolle, ella tendría un cero. ¿Ok? Y como estoy colocando como hipótesis que ella nunca se anula, entonces eso es imposible. Por lo tanto, la derivada siempre va a ser o positiva, estrictamente positiva, digámoslo así, o estrictamente negativa. No puede tener cambios de signo. Si la función es estrictamente positiva, la función derivada, estamos hablando de la derivada, ¿no? Si la derivada es estrictamente positiva, la función es creciente, monótona creciente. Si la función es estrictamente negativa, la función es monótona decreciente. Todo el tiempo, porque no tiene cambio de signo la derivada, repito. Si la función es monótona, ella es inyectiva. Que una función que es monótona, que hace esto, siempre crece, siempre va a ser inyectiva. Y si siempre decrece, el mismo fenómeno, ¿no? Siempre hace. Ahora, si una función no es inyectiva, es porque hay un fenómeno de este tipo. Hay un elemento que tiene dos imágenes. Y eso obliga a que la función no sea monótona. ¿Ok? Todos esos detalles técnicos para garantizar la existencia de la inversa. Ya yo sé que la función tiene inversa. Siempre que tenga una función cuya derivada sea continua y no se anule, en un conjunto, en un intervalo i, en ese intervalo i, si uno considera la imagen f de i, la función es invertible. ¿Están conmigo ahí? Ok, una vez que ya sé cuándo la función es invertible, ya sé qué condiciones cumple y tengo las condiciones para garantizar que la función es invertible o inversible, como se dice correctamente en español, tiene inversa, yo quiero calcular la inversa, pero quiero calcular, perdón, la derivada de la inversa, pero sin buscar la inversa, porque la idea mía es calcular la derivada sin buscar la inversa. Esa es la utilidad del teorema. Por eso los ejemplos que me presentaste, Julio, están chéveres, pero tú no estás buscando la inversa. Entonces, si yo te pongo una función como el coseno, que uno no conoce la inversa como fórmula, pues tú dices la inversa del coseno es el coseno inverso, sí, el arco coseno, pero no hay una fórmula cerrada para la función inversa. Yo necesito un método que me permita a mí hallar la derivada de la función inversa sin conocer
la función inversa. Entonces, este es el método. ¿Qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, como ya sé que la función es invertible, f inversa compuesto con la f evaluado en un valor x, ¿verdad? Me da la identidad. ¿Por qué? Esa es la definición de inversa. ¿Ok? Eso significa que f inversa evaluado en f de x es igual a x. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí, no? Entonces yo puedo derivar en ambos lados usando la regla de la cadena del lado izquierdo. Si yo derivo, ¿qué tengo? Tengo la derivada de la inversa, ¿verdad? Evaluada en f de x, ¿sí? Por f' de x es igual a 1. Porque la derivada de x es 1. Y aquí puedo despejar la derivada inversa en f de x. En f de x, no en x. O sea, en y. Si y es igual a f de x, tengo la derivada inversa en y. También puedo hacer, si yo compongo al revés, si yo compongo f con f a la menos 1 en un x, fíjate lo que va a pasar aquí, esto es igual a la identidad, esto sería f evaluado en f a la menos 1 de x, igual a x, derivo los dos lados, ¿verdad? Entonces la derivada de f evaluada en f a la menos 1 de x por la derivada, vamos a ponerla así, déjame borrar esto, por la derivada de f a la menos 1 de x igual a 1. Entonces aquí puedo despejar directamente la derivada de f a la menos 1 de x, que es lo que estoy buscando. Paso esto a dividir y obtengo la fórmula que les damos al principio. Luego obtengo que la derivada de la función inversa evaluada en un x no es más que 1 sobre la derivada de la función f evaluado en f de x. ¿Okay? Y esta es la fórmula que yo uso directamente. ¿Cuál es la ventaja? Que con esta técnica que yo expliqué aquí, yo puedo buscar sin problemas la inversa, la derivada de una función. Vamos a ver. Esto lo pueden capturar en pantalla o lo estoy grabando igual de todas maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que te acabo de colocar. Si yo considero la función f de x igual 2x más el coseno de x. Y yo te digo, encontrar la derivada de la inversa en 1, ¿okay? Sin buscar la inversa, que es lo interesante acá. Tenemos lo primero. Solución. Primero que nada hay que darse cuenta que esta función es diferenciable. Obviamente 2x es diferenciable porque es una función polinómica y la función coseno tiene derivada. Ya sabemos que la derivada del coseno es menos c. ¿Sí? No tendríamos problema por ahí. ¿Cierto? Entonces ya sé que es diferenciable y puedo calcular su derivada, ¿no? La derivada de la función x es 2 más, bueno, menos seno de x. ¿Ok? Entonces de ahí me doy cuenta que esto siempre es como el seno de x, siempre es menor o igual que 1, el menos seno de x es mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, f' de x puedo garantizar que es mayor o igual que 2 más menos 1. Cambio el seno por menos 1, ¿verdad? Entonces aquí deduzco que esto es mayor que 1. ¿Ok? ¿Para qué hago esto? Para asegurarme de que la derivada siempre es mayor que 1 y por lo tanto nunca se anula. Estamos rellenando las hipótesis del teorema, ¿verdad? Recuerden que el teorema decía que necesitábamos que la función tuviese derivada y que la derivada nunca se anulara, para garantizar entonces que hay monotonía y por ende hay inversa. ¿Ok? Entonces, ¿estoy en las condiciones del teorema? Sí. Y aquí tengo la garantía de que la función tiene inversa. ¿Ok? La inversa existe. ¿Okay? Aunque no me lo pedían, no tiene sentido que me pregunten por esto si yo no averiguo primero si la inversa existe, porque si la función no tiene inversa, no me pueden pedir la inversa en 1. ¿Ok? Sé que la inversa existe. ¿Quién es la inversa? Ya es mucho más complejo despejar de aquí. Si yo te digo, busca la inversa de esta función a pie, estamos fritos. ¿Cómo busco la inversa? Lo pudimos hacer en el que tú me planteaste, que era una ecuación polinómica. Ok, yo puedo maniobrar, despejo, sí. Pero ¿y si no puedo buscar la inversa, qué hago? Ahí es donde se complica el living. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar el teorema. El teorema me dice, para calcular la inversa en 1, ¿quién es la inversa? La derivada de la inversa en 1. Aquí es igual. Aquí es igual. De acuerdo con el teorema que yo les escribí, es 1 sobre la derivada de la función evaluada en la inversa de 1. ¿Ok? ¿Yo puedo hallar la derivada de la función? Sí, ya la tengo. Aquí está arriba. ¿Qué me está faltando? F inversa de 1. ¿Cuánto vale f inversa de 1?
Resulta que si yo miro aquí, me doy cuenta que f evaluado en 0, ¿cuánto me da f de 0? ¿Cuánto da f de 0? 1. 1. 1, porque 2 por 0, 0, coseno de 0 es 1. Entonces de aquí sale que si tú aplicas la inversa a los dos lados, ¿verdad? Esta es la composición, te da la identidad, f inversa de 1 es 0. Entonces yo sé cuánto vale f inversa de 1. Lo puedo reemplazar aquí. Entonces la derivada de la inversa en 1 es 1 sobre la derivada evaluada en 0. Ah, pero yo tengo la derivada aquí arriba. Entonces lo que hago es sustituir 1 sobre 2 menos seno de 0. Seno de 0 es 0, esto me da un medio. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular esta derivada en el punto sin saber cuánto vale la inversa. Y esa es la utilidad del teorema. Porque si no, yo siempre tendría que buscar la inversa para derivar el resultado final. Y ese teorema me permite a mí evitarme el tener que calcular la inversa para calcular la derivada. ¿Me explico? Por eso es fundamental las demostraciones de los teoremas. Uno muchas veces no da las demostraciones porque a la gente le parece pesado o algo, pero en las demostraciones de los teoremas está la técnica para resolver el ejercicio. Dime, Fabián. Tengo una pregunta. El momento que usted dice función inversa f a la menos 1, f a la menos 1 deriva en 1. Está encontrando ese valor, ¿cómo determinó? Esto es la pregunta que hizo en el examen. O sea, esto te lo están pidiendo ellos en el ejercicio. La inversa en 1. Te lo pueden pedir en otro valor. El problema es que tú necesitas, cada vez que te piden un valor aquí, tú necesitas conocer la imagen inversa de este valor. Que no tienes necesariamente que conocer la inversa de la función, porque si yo sé que f de 0 vale 1, sé cuánto vale la inversa de la imagen inversa de 1. Por ejemplo, si yo calculo f, qué sé yo, de pi. ¿Cuánto me da f de pi? 2pi más el coseno de pi. ¿Cuánto es el coseno de pi? 0, ¿no? La de x. No, menos 1, ¿no? ¿Sí? Menos 1. Entonces, Menos 1. menos 1. Entonces, yo podría preguntar en el examen cuánto vale la derivada evaluada en el punto 2pi menos 1. Porque yo sé que la imagen inversa de este es pi. Esto sería 1 sobre la derivada de la función evaluada en pi. ¿Ok? Entonces, hay que ver la utilidad del teorema. Por eso me gusta que el teorema, por eso te pregunté de qué libro lo sacaste. No está mal, o sea, vamos a ver dos perspectivas. Desde el punto de vista de si usted va a trabajar en un colegio, ¿verdad? O en bachillerato, usted al estudiante le enseña la fórmula y cómo usarla. Pero tiene que pensar más allá. Por eso están haciendo una maestría, para que ustedes mañana, cuando vayan a la universidad, tengan una visión más amplia. Díganmelo, ¿para qué sirve ese teorema? ¿Por qué se usa? ¿Por qué? Porque si la idea siempre era buscar la inversa y derivar, bueno, entonces el problema realmente es buscar la inversa. En cambio, este teorema te dice cómo calcular la derivada de la inversa sin buscar la inversa. Porque no siempre puedes buscar la inversa. ¿Ok? Como este ejercicio. Es más, una de las cosas que les mandé, a alguien le tocaría las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, ¿cómo se calculan? Vamos a borrar esto de aquí. Por ejemplo, si la función, yo le digo la función f de x igual seno de x. ¿Quién es la derivada de la función inversa, ¿no? Borro aquí. Hay una función inversa aquí, f a la menos 1 de x, que la llamamos arcoseno de x, ¿verdad? Con ciertas condiciones, no es tan alegremente. Hay que ver dónde la función es biyectiva, el seno está entre menos 1 y 1, el rango sería al revés. O sea, usted tiene la función seno, ¿no? De seno de 0, esta función viene así. ¿Ok? Es una función periódica, ¿verdad? Esta función no es biyectiva, porque aquí no es inyectiva. Tiene que restringirse a un intervalito aquí, ¿verdad? Por ejemplo, a menos pi medio, y considerar nada más este pedazo de función. Esta función si tiene inversa, el rango es menos 1, 1, el rango es menos 1, 1, entonces la inversa, f a la menos 1, iría de menos 1, 1 a menos pi medio, ¿no? ¿Ok? ¿Están conmigo, no? O sea, la función original no es biyectiva, porque no es inyectiva. Pero esta restricción, si yo restringo la función, nada más evaluarla entre menos pi medio, y sé que la imagen es menos 1, 1,
el espacio de llegada es menos 1, 1, entonces yo sí sé que esta función sí tiene inversa, porque esta sí es biyectiva. ¿Cómo sabe que es biyectiva? Porque es monótona y es inyectiva, porque le quité el problema de la inyectividad al recortarla, al hacer la restricción. Esta sí tiene Y inversa. creciente. Y la inversa la considero aquí. Entonces yo puedo construirme aquí la función inversa del seno. ¿Cómo? Bueno, sin saber cuál es la función, digo el seno del seno inverso. Esto no es 1 sobre seno, esto es el arcoseno. Vamos a escribir seno inverso, pero estamos entendiendo que esto es el arcoseno, ¿no? Es ir la identidad y derivo los dos lados, como hicimos antes. ¿Cuál será la derivada? Si uso la cadena, será la derivada del seno, que es el coseno del seno inverso de x, por la derivada del seno inverso, que es lo que estoy buscando, igual a 1. Y aquí obtengo entonces que la derivada del seno inverso, es 1 sobre el coseno del seno a la menos 1 de x. Claro que hay que hacer alguna construcción, porque esto me está quedando en términos de esta variable. Hay que usar la identidad fundamental de la trigonometría y hay que despejar la y. Eso va a llevar a 1 sobre una raíz y otra expresión que tenemos ahí, pero no se lo voy a hacer ahorita porque quiero que manejen la técnica. Esto le toca a ustedes cuando vayan a exponer el martes. Entonces quiero que refuercen un poco estas cosas, ¿no? Me las hagan más completa la demostración para que nos dé chance del martes hacerla con más detalle, ¿no? Porque no les va a dar tiempo de exponer mucho y no creo que lo tengan todo preparado. Por ejemplo, si yo les pidiera déjenme que ese les pedí ahorita. Y le doy esta función. Logaritmo de x más e a la menos y sobre x igual a una constante. ¿No? No, esta no. Esta no. Esta es para derivar con forma implícita, ¿no? Le doy la función. A ver si hacemos esta. F de x igual, más o menos sencilla polinómica. X, 5 menos x cubo. Le voy a pedir, primero, pruebe que f tiene inversa. En R. Es decir, esta función va de R en R. Vamos a ver que tiene inversa de R en R. Segundo, encuentre la derivada de la inversa evaluada en 3. Y puedo pedir además la recta tangente al gráfico de la inversa y de la función, ¿no? Hallar la recta tangente al gráfico de f al menos 1 en el punto 3, 1. ¿Cómo haríamos este? ¿Qué se les ocurre? Para probar tendríamos que ver que como es una función polinómica, entonces es una función biyectiva. Perdón. Los otros compañeros del grupo, ¿qué me dicen? No se preocupen, esto no lo tomen a mano, no es por una evaluación. Ustedes yo los dejo que vuelvan a exponer martes, no pasa nada. Preparen eso con calma y con cuidado. Vamos a pulir bien y hoy vamos a repasar algunas cosas para que miren las perspectivas. Aquí acuérdense que lo importante es que ustedes aprendan. Aquí no venimos a asustar a nadie ni a preocuparnos tanto por las notas, sino que aprendan bien. ¿Quiénes son los otros del grupo que me dijiste? Henry está ahí. Henry Sánchez, ¿no es? Sí, profe. ¿Qué puedes decirme ahí? ¿Cómo sabes si la función tiene inversa? Por ser una función polinomial, debe ser con DMS biyectiva. Entonces, No. ¿qué has dicho? No. Carlos, ¿qué dice Carlos? Carlos Vázquez, en todo caso. ¿Sí está ahí, Josefe? Sí, aquí estoy. ¿Cómo sabemos que esa función tiene inversa? Podríamos probar, porque si es que multiplicamos esta función con su inversa, tendría que dar 1. Podríamos partir de ahí.
Pero ¿cómo sabes si tiene inversa? No lo vas a multiplicar, es componer, es la composición. Ahí la operación no es la multiplicación. La inversa no es 1 sobre la función, la inversa me refiero a la imagen inversa, ¿no? Cuidado. No, me han dicho varias cosas que no me convencen. No me pueden decir que una función por ser polinomial tiene inversa o es biyectiva, Claro. no. Si la función, No. el ejemplo clásico es la parábola. La parábola, la función No es parabólica inyectiva. no es inyectiva, exactamente. Esta no es inyectiva, ¿verdad? Entonces, usa el teorema. Es justamente lo mismo que acabo de hacer ahorita. ¿Qué les acabo de decir ahorita en el ejercicio que hice hace un momento? Para demostrar que una función tiene inversa, el teorema dice, mira, verifica que la función sea diferenciable, eso sí lo tenemos porque es un polinomio, y revisa que la derivada no tenga cambio de signos, o sea, siempre positiva o siempre negativa, ¿ok? Porque eso garantiza la monotonía y toda función monótona es inyectiva. Y si me restringo su dominio, yo voy a ser biyectiva. Entonces, ¿esta función es diferenciable? Sí, todos los polinomios son diferenciables. ¿Cuánto me da la derivada de esta función? Menos 3x Profe, lo que cuadrado. se está queriendo menos aplicar 1. ahí es el teorema de Rolle, ¿no? Porque No, dice pues que el teorema de Rolle es para saber que garantiza que no hay cero, pero vas a aplicar directamente el teorema que acabo de dar, el teorema de la función inversa, que es el que yo quería que me pusieran, el que le escribí yo en la lámina anterior. porque sabemos que esa función f es continua. Si es continua, es derivable. Y debe cumplirse un... Cuidado. Una función No. continua no es derivable. Las funciones derivables son continuas, pero hay funciones continuas que no son diferenciables. El ejemplo clásico es el valor absoluto. El valor absoluto es una función continua que no es diferenciable en cero. Recuerden que las funciones derivables son funciones suaves. Si una función hace esto, es diferenciable. Si una función tiene picos, hace esto, aquí no es diferenciable, aquí hay infinita recta tangente. El valor absoluto en particular es una función que no es diferenciable. Hay funciones continuas que no son diferenciables. Ahora, si la función es diferenciable, eso implica la continuidad. Diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica diferenciabilidad. ¿Ok? Cuidado. Tienen que estudiar, muchachos, más. Tienen que repasar las clases. Lo estoy viendo que están fallando en la teoría. Y el examen que viene es presencial. Así que mosca. Voy a borrar aquí. Vamos otra vez. Yo acabo de hacer un teorema que lo borré. Y lo que decía era lo siguiente, ¿no? El teorema de la función inversa, ¿qué le decía? Yo voy a volver a buscarlo aquí. Lo tengo enunciado. Eso lo voy a volver a copiar ahí en la pizarra. ¿Cómo lo tenía? Una función diferenciable. Esa es la hipótesis. En un intervalo abierto, las hipótesis son f diferenciable en un intervalo abierto. Primera hipótesis. Segunda, f' continua y que no se anula. Y no se anula en I. Estas son las dos hipótesis. La conclusión son dos. Primero, tienen la garantía de que f tiene inversa. Inversa en intervalo I. Y lo segundo, tienen la garantía que la derivada de la inversa en un punto X es 1 sobre la derivada de la función en la imagen de X. En f era menos 1 de X, perdón. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema de la función inversa. Que es el que me van a presentar para la clase que viene de nuevo, para el martes. Bien detalladito. Entonces, fíjate tú. Yo les comenté de dónde sale esto. Claro, tú puedes aplicar ese teorema directamente sin preguntarte por qué. Simplemente tú dices, es continuo, calculo la derivada, y si la derivada no se anula, digo que tiene inversa. Ya, eso es lo que dice el teorema. Pero tú puedes ir más allá, tú puedes decir, ¿por qué es eso? La razón del por qué es que cuando la derivada no se anula, ahí sí usamos el teorema de Rolle, pero para la derivada, no para la función. Si la derivada no se anula, o es siempre positiva o es siempre negativa. ¿Cómo sabe uno eso? Porque si tuviese parte positiva y parte negativa, al ser ella una función continua, el teorema de Rolle obligaría a la existencia de un cero. Y eso contradice el hecho de que no se anula. ¿Ok? Pero si yo quito la hipótesis de continuidad, si yo quito la continuidad, entonces la función puede ser que no se anule y tenga parte positiva y parte negativa. Estoy frito. Por eso necesitamos las dos hipótesis. No para garantizar la diferenciabilidad, ya la función tiene derivada, la hipótesis es que es diferenciable. Pero lo que estoy diciendo que es continua es la derivada, no la función. Si la función es diferenciable, ya es continua, la función. Pero la hipótesis es que la derivada es continua. No la función, repito, la derivada. ¿Están conmigo ahí, verdad? Estoy diciendo que la derivada es continua y que no se anula. Por lo tanto, cada vez que yo tenga una función diferenciable que tenga derivada continua y que no se anule, yo puedo garantizar que tiene inversa.
¿Ok? Entonces, si él me pregunta, ¿esta función tiene inversa? Reviso las hipótesis. Tengo que garantizar que la derivada sea continua y que no se anule. ¿Ok? ¿Estamos claros? Que ahí prendió el micrófono a alguien, no lo estoy escuchando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Busco la derivada. ¿Cuánto es la derivada de esta función? La derivada de 5 es 0. Este es menos 1. 3x cuadrado menos 1. Menos 3x cuadrado. 3x cuadrado. Ok. Y entonces, ¿qué puedo asegurar ahí? Que es continua. Es continua. Primer detalle, la derivada es continua porque es un polinomio, ¿verdad? Es una función cuadrática. Polinómica. Ajá. ¿Será que se anula esa derivada en R? Podríamos igualarle a 0 para ver si existe. Pero ahí a uno se da cuenta ahí rápidamente que esa derivada siempre es negativa. ¿Por qué? Porque x cuadrado siempre es positivo, ¿verdad? Positivo. Entonces estoy sumando un número negativo con un número negativo, esto siempre es menor que 0. Nunca se anula. Siempre es negativo. De hecho, puedo asegurar que la función siempre es decreciente. Es monótona. Recuerden que les dije, el resultado va a ser al final del día que la función es monótona. O bien siempre creciente o bien siempre decreciente, pero no va a tener cambio de signos la derivada. Entonces, ¿estoy en las condiciones del teorema? Sí. ¿Puedo asegurar que tiene inversa? Sí. Entonces, la respuesta a la pregunta A es muy sencilla. Solución. La respuesta a la pregunta A. Bueno, calculo la derivada. ¿Cuánto me da la derivada? Menos 1 menos 3x cuadrado. Verifico que es continua. F' es continua. Por ser polinómica. ¿Verdad? Tengo la primera hipótesis cubierta, esta. Y no se anula. La derivada es siempre menor que 0. Negativo. Es negativo, negativo. Entonces eso implica que la derivada no se anula. Si es siempre diferente, menor que 0, nunca vale 0. Tengo las dos hipótesis. ¿Dónde? En R. En todas partes. En este caso en todo R. Tengo estas dos hipótesis, sí. Entonces puedo garantizar por el teorema de la función inversa que puedo garantizar que F posee inversa en R. Tiene inversa. Muy bien. Ah, muy bien. Pero, ¿quién es la inversa? Ahí se complica el inning. Ahí se complica la cosa porque despejar de X de aquí no es trivial. Entonces, yo siempre les voy a poner en el examen una pregunta donde no pueden hallar la inversa. Porque si pueden hallar la inversa es fácil. Despeja y derivo el resultado. ¿Y aquí qué hacemos entonces? Pues ahí se complica la cosa. Ahí viene la utilidad del teorema. Entonces, por eso este ejemplo ilustra la utilidad del teorema, porque ese es el teorema. ¿Verdad? Entonces ya tengo que tiene inversa. Muy bien, chévere. ¿Y cómo calculo la inversa en 3? Recuerden lo que les dije. Yo puedo calcular siempre. El teorema me dice que tú puedes calcular la inversa en un punto. Si puedes calcular la inversa en un punto X, siempre y cuando conozca la derivada de la función y la inversa del punto X. Necesitas dos ingredientes. La derivada de la función y la inversa del punto X. La derivada la tengo. Aquí la calculé. La tuve que calcular en el paso A. Ya tengo la derivada de la función. O sea que básicamente lo que yo necesito es la inversa del punto X. O sea, yo debo determinar un valor A para el cual f de A valga 3. Porque de ahí se saca que f inversa de 3 es el A que estoy buscando, ¿no? ¿Sí o no? Pero claro, a mí me están dando un dato aquí importante, el 1, 3. Me están asomando ya la idea. Me están diciendo que la imagen de 1 es 3. Porque este es para la inversa, ¿no? Aquí tengo la inversa, repito. Esto es la Y y este es el X. La imagen de X mediante F es 3. Entonces yo me doy cuenta que si yo calculo F de 1, ¿cuánto me da F de 1? Saco la cuenta aquí. 3. Vamos a sacarla 3. para que no quede. 5 menos 1 menos 1 al cubo. Bueno, eso es 3. Y si F de 1 es 3, es porque F inversa de 3 es 1. Es 1. Ese es el dato que yo necesitaba para buscar la inversa. ¿Sí? Entonces yo vengo acá y termino mi ejercicio. Yo tengo esta cuenta. Bueno, entonces esto es 1 sobre... ¿Cuánto es la derivada? Aquí la derivada la tengo. Sería menos 1 menos 3. Menos 3. Pero en lugar de evaluarlo en X, lo voy a evaluar en la inversa. 1 al cuadrado. Exacto. 1 al cuadrado. Claro, ya aquí tendré que colocar 1 aquí y 1 aquí, ¿no? 3, perdón. 3 aquí, 3 aquí.
Menos un cuarto. Sería menos un cuarto. Esa sería la derivada de la inversa de 3. ¿Ok? Y entonces ahí tengo la recta tangente, ahí tengo la pendiente de la tangente en el punto 3. La pendiente es un menos un cuarto. Y hago la recta tangente. El tercer paso es muy fácil. El problema está en la interpretación del teorema. Si yo no conozco el teorema aquí me las voy a ver muy difícil si yo trato de buscar la inversa despejando X de aquí. Si yo me digo, bueno, voy a buscar la inversa, profesor, yo voy a despejar X ahí, ahí se le va con el examen. Ahí no la va a poder despejar. ¿Me explico? Entonces, quiero que revisemos la parte conceptual del teorema y traten de hacer la demostración con los errores que tengan, no importa, esto es una exposición, la idea es que se forme. Si cometen errores, yo los ayudo, yo por eso no les voy a bajar nota aquí. La cosa no es hacerlo perfecto, sino aprender. ¿Ok? Vengan aquí, tampoco ustedes están para que ustedes me den la clase a mí, yo soy el que les voy a dar la clase, pero vengan. La parte que yo quiero ver es la parte metodológica, la parte pedagógica, pero que vean con los conceptos claros, porque es fundamental aquí, por eso a mí me gusta la matemática, porque la matemática es muy perfecta en su procedimiento. Y las demostraciones de los teoremas son claves porque nos dicen el algoritmo para resolver los ejercicios. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, ya que estamos en la hora, ¿no? Era 4:30, 5:30, ¿no? Ya tienen clase con Jesús. Con Jesús sí tienen clase ahorita. Entonces, el martes empezamos otra vez con esto de 0, Julio, que va a empezar. Búsqueme el teorema bien, me pone más o menos la prueba y me hace ejemplos de este estilo que expliqué hoy. O sea, no me vas a hacer ejemplos donde tú me buscas la inversa. No quiero eso. Ok, de este tipo. De este tipo, porque ahí es donde se ilustra la utilidad del teorema. Si tú me buscas la inversa, sí, está bien, funciona, chévere, es un buen ejemplo, pero estás enseñando a buscar la inversa, pero no estás enseñando a derivar sin conocer la inversa, que es la utilidad del teorema. La utilidad del teorema es que te dice, tú puedes buscar la derivada saltándote el conocer la inversa. Entonces, si te pongo un problema feo, donde tú no puedes buscar la inversa, aún así, tú no puedes buscar la derivada en un punto. ¿Ok? Ok. Pero, señores, nos vemos el martes. ¿Ok? Listo, No se profe. preocupen, no, Gracias. por la nota no se preocupen, no es que los voy a calificar mal, porque prepárenlo bien para el martes y el martes hacemos todo de cero otra vez. Borrón y cuenta nueva, ¿ok? Profe, una preguntita. ¿Y subimos las diapositivas de esta presentación? La pueden Todavía subir no. el martes si quieren. El martes les subo otro link, no pasa nada. Háganse de idea que como si no tuvimos clase hoy, estamos practicando, ¿ok? Ok, gracias. No ha pasado nada, ¿ya? Gracias, Saludos, profe. señores. Nos vemos, pues. Gracias. ¿Me puede arreglar Hasta unos luego. minutos? Chao. Profesor. Buenas tardes, doctor. Nos vemos. Una excelente tarde, que pasen muy bien. Vale. Cuídese mucho. Disculpas que me demoré en ingresar, no tenía internet en el teléfono. Tranquilo, tranquilo. Que pasen muy bien. Buenas tardes. ¿Me puede arreglar unos minutos, por favor? Sí, dime. Jairo, ¿quiere hablar conmigo? Sí, doctor. Ok. Vamos, se retiran los muchachos, se queda conmigo entonces la sesión. Déjeme cerrar la grabación. Perdón, profesor, yo solo quería preguntarle, ¿dónde nos está ese enlace para subir la tarea? Perdón, Yo profesor. coloqué un link en el aula virtual para subir la presentación. ¿Ese te refiere? Sí, es que yo no sé dónde hay que subir lo de la presentación. Deja un momentico, ya un momentico. Es que no sé dónde es y sí estoy en mi plataforma, pero no le